Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 15 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. Empezamos por una noticia muy triste para esta casa: la muerte de doña Dilia Camelo de Pava, la esposa del senador Pava y la madre de nuestros grandes amigos los Pava Camelo. Para todos ellos nuestro sentimiento de cristiana solidaridad por la muerte de tan distinguida mujer. Dios la tiene en su gloria, la que está reservada a las almas privilegiadas. Otro día de violencia en Transmilenio, sin Dios ni ley. Por encima de estos hechos no se puede pasar con superficialidad. Fuera del caos que es Transmilenio, que es un caos total, fuera de la imprudencia que cometió el alcalde de empezar por subir las tarifas cuando el servicio era igualmente malo, fuera de todo aquello, aquí hay la manifestación de un hondo malestar social. No me digan que centenares y miles de personas se dejan manipular por 2 o 3 o 4 o 10 agitadores profesionales. Algo está pasando y hay que abrir los ojos. Hay que entender lo que está sucediendo, porque el pretexto es el aumento, el alza en un servicio. La verdad de fondo es que a la gente no le está alcanzando la plata para comer, para vivir. El salario mínimo nunca ha sido un ingreso formidable, pero permitía sobrevivir. Con el aumento feroz en el costo de vida en estos últimos días y con un aumento bien limitado en el salario mínimo, se producen unas sensaciones que afloran de cualquier medio, que afloran de cualquier manera y que se expresan por cualquier medio. Las manifestaciones públicas, muchas veces torpes, mal encaminadas, grotescas, vandálicas, ocultan tras de esa superficie atormentada situaciones muy serias que hay que saber leer, que hay que comprender antes de que sea demasiado tarde. La marcha del ELN en Chucurí. Allá estuvieron el cura Giraldo, que entonces ya uno no sabe si es de las FARC o del ELN, o de ambos, y estuvo el senador Cepeda, y estuvo HH, el hombre que era de la USO, y ahora pues dedicado al ELN, con no sé cuántos buses que iban a rendirle homenaje al cura Camilo Torres, que murió hace 50 años mientras su grupo asesinaba 3 soldados. ¿Quién recuerda a esos soldados de la patria? ¿Quién recuerda sus nombres? ¿Quién sabe de ellos? ¿Quién sabe de su sacrificio? No, monumento al padre Camilo Torres, ideólogo del ELN, decía ayer algún noticiero. ¿Nos quieren decir dónde está esa ideología del ELN? ¿Cuál fue el testamento ideológico de Camilo Torres? Su triste testamento es que fue muerto cuando asesinaba 3 soldados de la República. Y la gente de Chucurí recuerda muy bien su historia trágica, su dolor, las decenas de personas que quedaron amputadas cuando estos salvajes
sembraban minas antipersona alrededor del pueblo. Y simplemente no quieren que eso se repita. Y no quieren recordar un terrorista, con sotana o sin sotana. Ayer intervino el ESMAD en contra de una manifestación perfectamente legítima de un pueblo que no se quiere ver invadido por simpatizantes de grupos terroristas. El senador Cepeda les decía ayer, en documento gráfico, ahí está, que es que todos los que martirizaban al pueblo de Chucurí eran paramilitares. Cepeda lo que está es cazando la guerra. De manera que lo que vendrá contra Chucurí por estas bandas armadas del ELN que están desatadas sobre la República es contra paramilitares. Santos no está haciendo la paz. Santos está cazando varias guerras. Y una de estas quedó ayer en evidencia. Mientras tanto, el ELN en muchos lugares del país celebraba los 50 años de la muerte de Camilo Torres, incendiando buses en el Chocó, dinamitando torres en el departamento del Cesar, en Agua Chica, atacando en Arauca, matando policías en norte de Santander, atacando, por Dios, una escuelita de niños, abriendo fuego, supuestamente contra una base militar que está al pie de una escuela de niños. Buena celebración, la de este cincuentenario. Lo que le dicen los bandidos de las FARC a los militares presos. Los bandidos de las FARC están haciendo un trabajo de zapa en la conciencia militar. Los están incitando a una especie de revuelta, diciéndoles que el camino de solución de sus problemas, el que salgan de la cárcel, el de que no sean comprometidos ni empapelados, está precisamente en las FARC. Ese es nada menos que el mensaje. Hoy hablaremos con el señor general Jaime Ruiz Barrera. El dólar bajó el viernes pasado y terminó en 3.400 pesos. Pero las noticias que lanza la economía son cada vez más deplorables. La inversión extranjera directa prácticamente desapareció. La inversión de portafolio es negativa. Los inversionistas externos no solamente no están trayendo plata, sino que están sacando la que todavía no habían sacado de Colombia. Esa es la realidad, con unas exportaciones en plena decadencia, un petróleo en la ruina. Estas son cifras que nos explican la situación económica del país, el crecimiento del dólar y el aumento desatado en el costo de la vida. Porque como vivimos de cosas importadas, porque no estamos produciendo, y no estamos produciendo porque el campo está amenazado de muerte con los diálogos de La Habana. Por eso no producimos. Resultado, el costo de vida se vuelve inmanejable para los colombianos, que se expresan a veces de las maneras más extrañas, como en estos hechos ocurridos alrededor del Transmilenio. Radioterapia preventiva para el vicepresidente Vargas Lleras. Hacemos votos por su recuperación y tenemos que hacer un acto de fe en lo que dicen algunos médicos de que esto es una cosa que está superada y el doctor Vargas Lleras volverá pronto a sus actividades normales. Ojalá sea así. El Papa Francisco. El Papa Francisco se reúne por primera vez en más de 1000 años con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa es la misma fe nuestra, católica,
apostólica pero no romana. Algo muy parecido al anglicanismo. Son manifestaciones de la Iglesia que se fueron quedando al margen, al lado de la Iglesia romana, por razones políticas, por circunstancias que parecen superables, plenamente superables por la identidad en el credo, en el amor por Jesús y por María, en los principios tutelares de nuestra santa religión católica. El Papa en México, una prueba de la vitalidad enorme del catolicismo, del valor de su mensaje, de su actualidad nunca desmentida. El Papa Francisco presidiendo reuniones multitudinarias, gigantescas. Ahora fue el embajador de Colombia en España, que hizo cursos acelerados de diplomacia jugando póker. El señor Furmansky, compañero de juego de póker del presidente Santos, de Juanpa, salió a decir que el presidente Álvaro Uribe tenía emisarios en La Habana. No, doctor, no. Revise sus clases de diplomacia, las que aprendió entre carta y carta. Eso no es así, eso no le viene bien, embajador. Ahora es la heroína la que mata. Grande alarma porque se han descubierto muertes que no han sido examinadas, pero ya hay 4 de ellas plenamente comprobadas. Paros respiratorios por heroína. ¿De dónde está saliendo la heroína? De la amapola. ¿Dónde está la amapola? En las cumbres de nuestras montañas, devastando los bosques que producen el agua en las altas montañas de Colombia. El resultado, la gente se está muriendo por sobredosis de heroína. Hay una que llaman la afgana, que tiene 85% o 90% de pureza, cuando los consumidores aquí, válganos Dios, están acostumbrados a inyectarse heroína con 35 o 40% de pureza. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahora sí hay alarma. Y esas, por supuesto, son las gracias de estos bandidos de las FARC. El río Sambingo es un lodazal, la crónica de Salud Hernández. Esta mujer hace definitivamente unos reportajes históricos con un valor inaudito y con un sentido del periodismo del que queremos mucho, del que tenemos mucho por aprender en Colombia. Ahora se fue a un río, al Sambingo, a mirar aquel desastre, aquella tragedia que es la de la minería ilegal, la de los bandidos de las FARC. Se nutren de ella, viven de ella. De 5 a 16 retroexcavadoras. Eso es una operación brutal. Ojalá tuvieran nuestros ingenieros 16 retroexcavadoras en frentes de construcción. ¿De dónde salen las retroexcavadoras? ¿Cómo llegan al país? Son demasiado grandes para que vengan en la maleta de un turista. ¿Qué es lo que está pasando con los ríos de Colombia? Salud Hernández ha puesto el dedo en la llaga de nuestros ríos. Nos quedamos sin ríos, es decir, nos quedamos sin vida. Ahora dicen que me parece, no estoy seguro, porque todo lo tergiversan, que las declaraciones son del señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, que su gran objetivo y el gran objetivo del gobierno colombiano deben ser las BACRIM, porque ellas son las que están manipulando la droga y traficando con la droga y que son un gran peligro. Entonces, la paz con las FARC, ¿qué significa? Que a esos viejos regordetes los vamos a traer para acá para que estén dizque en territorios de paz, mientras las BACRIM siguen cada vez más fuertes, cada vez más pujantes, vendiendo cada vez más droga.
¿Quiénes son los narcotraficantes, señor embajador? ¿Solamente las BACRIM o las FARC también? ¿O ambos? ¿Contra quién es la batalla? ¿Contra quién es la guerra? Santos resolvió claudicar en todos los aspectos fundamentales en la guerra contra el narcotráfico. En los bombardeos a los campamentos, en las erradicaciones de cultivos, no al glifosato, está prohibido. Está prohibida la erradicación con glifosato en 10 kilómetros, las erradicaciones de cultivos, en 10 kilómetros al lado de las fronteras. Lo que eso ha significado en la multiplicación del narcotráfico. Ahí tenemos, estamos produciendo cocaína como nunca en la historia. Y esa es la guerra. En los Estados Unidos, la muerte del magistrado Antonin Scalia desencadena una lucha por el poder. La paridad de opiniones en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es fundamental. Este es un hombre del sector conservador y Obama, por supuesto, quiere aprovechar la ocasión para meter un jurista liberal, compañero suyo de andanzas. El problema es que el Congreso de los Estados Unidos vetará ese nombramiento. Y le dice al presidente Obama que una cosa tan delicada debe quedar reservada al próximo presidente de la República. Menudo conflicto el que se desencadena en los Estados Unidos. A propósito, Obama le pide a Rusia que deje de hacer lo que a Rusia más le interesa en Siria, bombardear. El presidente Obama, pues tímidamente, porque pobrecito, él no sabe dónde está parado, le pide a Rusia que no bombardee porque está bombardeando a opositores moderados al régimen de Bashar al-Assad. Obama no ha entendido que Rusia no va a parar bombardeos mientras no deje a Bashar al-Assad absolutamente fuerte en el gobierno de Siria. Los Estados Unidos, mejor dicho, Obama no entiende eso. Ay, como hay tantas cosas que no entiende. Pobrecito. El conflicto armado en Afganistán cada año bate récord de bajas colaterales. De Afganistán ya casi nadie volvió a hablar, pero los muertos hablan y cada día hay más muertos en Afganistán. La renuncia de Esperanza Aguirre, del Partido Popular en Madrid. Esperanza Aguirre ha sido una mujer insignia del Partido Popular en Madrid y ha sido quien ha ejercido el poder, el gobierno de Madrid durante mucho tiempo, y cuando se enteró de los actos de corrupción cometidos por su partido y muy cercanos, por personajes muy cercanos a ella, prefirió la renuncia. Muy mala cosa para Rajoy, para el tambaleante Rajoy. ¿Qué es lo que viene para España? Por Dios, un país a la deriva, un país ingobernable. Es, en estos momentos, nuestra madre patria. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar una historia muy triste y muy dolorosa. La muerte de Cuauhtémoc, el último de los grandes reyes del Imperio Azteca, o de los grandes emperadores, si ustedes quieren. Muerte muy triste. Cuauhtémoc estaba realmente conspirando contra los españoles y contra Cortés en particular. La muerte de Cuauhtémoc. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues espero que hayan disfrutado su fin de semana y estén listos para otra semana de noticias intensas. No faltan noticias intensas en el país, ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero a pesar de que en La Habana parece que el proceso de paz va sobre ruedas y el gobierno y las FARC coinciden en casi todo, pues hay una diferencia fundamental
que no solo los distancia, sino que, desde mi punto de vista, debería congelar el proceso hasta llegar a un acuerdo. Y me refiero al mecanismo de refrendación y al plebiscito o plebisanto. Así lo llaman algunos burlonamente, refiriéndose a un mecanismo de refrendación que no solo no le gusta al uribismo, sino que tampoco le gusta a las FARC. Qué curioso, ¿no?, que es el principal invitado en esta fiesta. Pues bien, este fin de semana las FARC lo volvieron a confirmar. Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, a través de la cuenta de Twitter de las FARC, la cual permanece abierta. Recordemos que Twitter cerró miles de cuentas en el mundo que promocionaban el terrorismo, y en Colombia parece que no se habían dado cuenta hasta que después de muchas protestas cerraron las del ELN, pero las de las FARC, por estar, dicen ellos, en un proceso de paz, continuarán abiertas. Bueno, pues a través de ese Twitter, Santrich insistió en que no aceptan el plebiscito para refrendar los acuerdos firmados en La Habana y se mostró incluso molesto y contundente. Estas fueron sus palabras textuales. No sé en qué idioma decirlo, escribió, inglés, francés o cogi, pero el plebiscito no es el mecanismo de refrendación al que se allanarán las FARC-EP, dijo el narcoterrorista Jesús Santrich, mientras el presidente Juan Manuel Santos inició su campaña por el plebiscito en Monpós y mientras en la Corte Constitucional estudian la viabilidad del plebiscito. En definitiva, un desacuerdo fundamental que enreda todavía más un proceso de paz poco claro y bastante incoherente. Pregunto, a ver qué piensan ustedes, ¿qué hay detrás de esas declaraciones contundentes del narcoguerrillero Jesús Santrich? Si las FARC se niegan rotundamente a hacer el plebiscito como mecanismo de refrendación, ¿qué hace el presidente Juan Manuel Santos haciendo campaña por el sí? ¿Qué consecuencias habría para el proceso en caso de que no lleguen a un acuerdo en este tema fundamental? Pregunto, ¿de pronto se caerían los acuerdos o se inventarían un mecanismo de emergencia en el último minuto al gusto de las FARC? ¿Qué hay detrás de esta pantomima? Pregunto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y no solamente eso, Montserrat, sino que también en todos los idiomas que ellos manejan, porque estos de las FARC como que son políglotas, Monse. Era un aspecto de su personalidad que no conocíamos. Hablan inglés, francés, italiano, alemán y cogi. Pues en todos esos idiomas han dicho que no hay firma de nada para el 23 de marzo. Estamos ya pues a cuántos de febrero, y resulta que falta un mes y una semana para el 23 de marzo, y no hay nada concluido, no hay nada previsto, no hay nada en firme. Bueno, hay presupuesto para el plebiscito, ¿no? Y hay toda una maquinaria alrededor del plebiscito, entonces el tema es... No hay nada, pero sí hay toda una inversión y un esfuerzo del pueblo colombiano, ¿no? En ese plebiscito. Maquinaria y sobre todo mucha plata, Montserrat. Claro. Prenda simplemente la televisión y vea los noticieros y se da cuenta usted de cuánta plata están regando desde Palacio para ir ambientando el plebiscito. Un plebiscito que, como dice por ahí un famoso columnista del Tiempo, ni se sabe sobre qué ni cómo, no se sabe nada, pero ya empezó la campaña. ¿Cuál es la pregunta? Ni idea. ¿Cuál es finalmente el contenido de los acuerdos con las FARC? Ni idea. ¿Qué va a pasar con los 20 y tantos puntos que están pendientes? Ni idea. ¿Qué va a pasar con la famosa introducción a la carta de Enriquito Santos y de estos bandidos? La introducción que dicen los bandidos que es parte fundamental del documento. Nada, pero ya estamos en plebiscito. Entonces, es que, mire, Montserrat, alguien decía, y lo decía con mucha ironía Juan Lozano nada menos, que por qué no le daban rápido el premio Nobel a Santos a ver si se calma y se pone a gobernar, o por lo menos lo intenta. Este es un país
con unos problemas enormes. Ya el ELN anda en paro armado, tiene en jaque medio país. Las bandas criminales están haciendo de las suyas. El narcotráfico vuela. Sí, no se ve paz Colombia, no se ve paz Colombia por ningún lado, definitivamente. Pero mire lo que dice esta oyente en el chat, que firma como María Elena, una de nuestras más fieles oyentes. Dice, la Corte Constitucional hundirá el plebiscito para promocionarle una salida digna al presidente Juan Manuel Santos en este embeleco. No es tan loca la idea, ¿no? Eso es muy interesante. Es que se habla mucho del tema, de que en la Corte Constitucional el plebiscito no la tiene todas consigo, y entre otras y fundamentalmente por ese hecho escandaloso y grotesco de la baja monumental en el umbral. Lo que se quiere no es llevar al pueblo, que esta sea la manifestación del pueblo, y le bajan el umbral, es decir, menos pueblo para más decisiones. La Corte Constitucional se va a tragar tranquilamente esa rueda de molino, va a comulgar con ella. Ya veremos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 15 de febrero del año 16. Hoy, como todos los meses, recordamos a Rosenberg y a Ricardo, sus ángeles de la guarda, doctor Londoño, y recordamos el vil atentado del que fue usted víctima, y que gracias a la divina providencia lo tenemos hoy aquí con nosotros. Mientras el presidente bolivariano, Juanpa, se abraza con el hermano de Alfonso Cano en Villeta y le pide perdón, olvidándose de darle el mismo tratamiento al doctor Enrique Gómez y su familia por el asesinato de su hermano Álvaro Gómez, pasando por encima del atentado al director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, que hoy cumple otro mes, con el sacrificio de sus ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo. Juanpa exige la exhumación de los restos de su ideólogo y mentor, Camilo Torres, provocando la reacción de los habitantes del Carmen de Chucurí, mientras los camaradas de su mentor ejecutan un paro armado en media Colombia. En Arauca, Santander, Cesar, Cauca, Chocó, Tarazá, que incluye bomba en Cúcuta, cruce de fuego en una escuelita de indefensos niños, hostigamientos en Arauca, Arauquita y Zarabomba, dejan sin luz al Cesar, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, Morales y poblaciones circunvecinas, paralizan la carretera Chocó-Risaralda, Antioquia, incendiando buses. Hacen de las suyas en Cauca, como en las anteriores, los camaradas de Juanpa cambian sus escarapelas por las rojinegras de los helenos. Con ese mismo ropaje marchan en Carmen de Chucurí, y el padre Giraldo y sus camaradas celebran misa sobre los cadáveres de 3 soldados de quienes nadie habla. Así las cosas, los bandidos continúan una guerra, pero con distinta guasca. La ley de guerras, doctor Londoño, con todas sus consecuencias. ¿Para dónde nos lleva el camarada Juanpa? Para la guerra. Aquí no había guerra, pero Juanpa se la está inventando. Ese es el panorama. Sí, señor. Entonces, a nombre de la paz, inventar la guerra. Claro. ¿Los territorios de paz qué son? Pues territorios de guerra. Obvio. Es que la gente no va a aceptar en ningún lugar del país que les metan bandidos de las FARC para que lleguen a dominar el territorio. No lo van a aceptar. Ya lo dijeron los del Casanare, ya los dijeron los de Chucurí. Ya en el país entero hay gente que dice, yo no acepto perder lo que he ganado. Perder la tranquilidad, perder la paz, el derecho a trabajar, a estar en mi tierra, a que mi tierra valga algo. Yo le he preguntado a varias personas cuánto vale la tierra en Colombia. La respuesta es que no vale nada. Nada. La tierra en Colombia no vale nada. Y eso es el resultado de las guerras de Juanpa, que resolvió dizque terminar la guerra, pero para abrir como 4 frentes de guerra distintos. Esa es la verdad.
Juanpa lo que está organizando es una monumental guerra y nos va a dejar en medio de una violencia atroz, violencia que ya estamos viviendo por otra parte. Esto no es una imaginación, ni una suposición, ni una hipótesis de trabajo. Esto es simplemente la verificación de un hecho cierto, que nos estamos consumiendo en medio de la violencia y en medio de la extorsión. Recuerde lo que dijo el gobernador de Antioquia y lo que dijo el alcalde de San Vicente del Caguán. Estamos extorsionados todos los colombianos. Muy bien, ya la extorsión forma parte de la canasta familiar. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, México, el segundo país con más católicos del mundo después de Brasil, recibió con júbilo y expectativa la llegada del Papa. Y es que entre el 12 y el 17 de febrero, al obligado paso por la capital mexicana, se le suman las visitas a Ecatepec, Estado de México, donde realizó ayer una multitudinaria misa. Hoy llegará a San Cristóbal de las Casas y a Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, el estado con mayor cantidad de población indígena, y luego irá a Morelia, en Michoacán, y a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y cada punto del itinerario parece haber sido elegido para enviar un fuerte mensaje sobre los demonios y principales problemas de México: la violencia, el narcotráfico, pobreza, trata de mujeres, feminicidios, la discriminación a indígenas y el maltrato a los migrantes. El Papa Francisco pidió ayer construir un México donde no se tenga que emigrar para buscar una vida mejor o se muera a manos de los traficantes de la muerte. Y desde la explanada del Centro de Estudios de Ecatepec, donde existe un alto nivel de marginación y violencia, Francisco invitó a los mexicanos a estar en primera línea y participar en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana, dicho por las propias palabras de Francisco, una tierra de oportunidad. Y concluyó su jornada con una visita muy emotiva al Hospital Pediátrico Federico Gómez de Ciudad de México. Allí fue recibido por la primera dama Angélica Rivera y pronunció un breve discurso. Bendijo a los niños y destacó la importancia de la cariñoterapia. Y bueno, doctor Londoño, habrá que estar muy pendientes. Hoy será muy interesante su visita al estado de Chiapas. Se va a encontrar con los representantes indígenas y bueno, qué hermosas palabras y qué bálsamo para los mexicanos esta visita del Papa en estos difíciles momentos. Y qué mensajes tan profundos y tan serios. Traficantes de la muerte. Llamó a los narcotraficantes. No trafican cocaína, trafican la muerte. Un mensajito para Colombia, ¿no? Porque esos traficantes de la muerte son los que están reunidos en La Habana con los plenipotenciarios de Juanpa, dizque hablando de la paz de Colombia. Los traficantes de la muerte, en palabras del pontífice. Es por eso que hoy sale el diario El Tiempo, que pues es el diario de Juan Manuel Santos, el que maneja su pariente tan cercano, diciendo que es que hay que cambiar toda la estrategia en la lucha contra el narcotráfico porque ha fracasado la lucha contra el narcotráfico. Claro, cuando uno se abandona en sus brazos, cuando deja de combatirlo, cuando les entrega vastísimas zonas de territorio para que hagan lo que les dé la gana, cuando les deja libres los caminos para salir a los mares y para salir a los países vecinos, pues se multiplica el narcotráfico. Pues eso sí, no tiene duda ninguna. Traficantes de la muerte, los llamó el pontífice. Esos son. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana y la semana concentrados en datos de la balanza cambiaria, datos que llegan directamente desde el Banco de la República y que nos hablan de cómo está la inversión extranjera en el país. Pues bien, ya conocemos cómo le fue al país en el mes de enero, el primer mes de este año, en el que la inversión extranjera cayó y cayó de manera bastante significativa. Hablemos de la inversión extranjera directa, porque esta alcanzó los 547,7 millones de dólares, y esto lo que representa es una caída del 58,7% en los ingresos de inversión extranjera al país en comparación con el mes de enero de 2015. La mayoría de los recursos que ingresaron como inversión extranjera al país, 455 millones de dólares, lo hicieron para el sector mineroenergético.
Esto en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, doctor Londoño, pero hay un dato muy preocupante y muy significativo, y es la inversión en portafolio. Una inversión que está registrando flujos netos de salida por algo así como 400 millones de dólares. Así pues que no solamente no está entrando inversión extranjera al país para portafolio, sino que también se está registrando la salida del capital que se encontraba invertido en portafolio en nuestro país. Son datos muy dicientes de la situación económica a la que nos enfrentamos, datos que nos muestran en gran parte por qué hay escasez de dólares y por qué estamos ante la devaluación en la que estamos. Y bueno, ya veremos entonces cómo sigue este año en medio de una devaluación que por supuesto está golpeando muy fuerte en lo que tiene que ver con inflación, y aquí lo que pasó es que se cayó la inversión extranjera del todo. Del todo. Lo que hay en inversión extranjera directa, no minera, son 100 millones de dólares. Nada, no existe. Ni siquiera, doctor Londoño, 92,8 millones de dólares para lo que no es minero energético. Gracias por la corrección. Sí, ni no siquiera, es nada. Definitivamente, eso puede ser dinerito que tienen algunos colombianos en el exterior y lo traen llamándolo inversión extranjera directa, porque tienen que pagar deudas por esto o por aquello. No existe la inversión extranjera directa. Claro, y del sector minero energético igual, doctor Londoño, hay que ver cómo traen esos recursos y para qué son, porque para exploración claramente no es. La exploración en nuestro país y la sísmica está completamente detenida. Claro. Hay que ver por qué traen esos recursos, si es para un tema tributario, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. En todo caso, no hay inversión extranjera al país, porque un inversionista no va a ser tan majadero de poner su plata en un sitio donde se está negociando con unos bandidos la entrega del país, y donde se está negociando el principio de la propiedad privada, y donde se está negociando la inversión extranjera, precisamente porque las FARC lo ha dicho 1.000.000 de veces, que ese tema lo tienen que examinar en La Habana. Dígame, ¿qué inversionista viene? Ninguno. Entonces, ¿y la inversión de portafolio? ¿Por qué se está yendo? Pues se está yendo porque este país no produce sino pérdidas. ¿Y por qué no se fueron antes? Porque estaban invertidos a plazo, vaya uno a saber por qué, algunos ingenuos o no habían podido rematar los activos financieros que tenían, y entonces se van. De manera que no solamente no entra un dólar, sino que salen 400 millones de dólares de gente fugitiva. Eso nos quieren mucho, como dice Santos, somos el país modelo, el país donde todos vienen. Todo el mundo sale a perderse. El que tiene un dólar aquí, lo saca. Y el que no lo tiene aquí, no lo trae, ni lo va a traer. Ese es el resultado de los diálogos de La Habana. Entre otros, espantar la inversión en este país, que era uno de los pilares y sigue siendo uno de los pilares fundamentales del Centro Democrático. La confianza inversionista. Cuando no hay confianza, Sergio, la gente se va. Claro. Los inversionistas se van como las golondrinas cuando hace frío. De eso no tenga duda ninguna. Y estas eran noticias que les dábamos a ustedes a primera hora de la mañana.